pusieron de moderador. Si yo no tengo nada de moderado. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Hay que respetar las reglas del juego. Tenemos 3 representantes, uno de cada grupo. El de las escuelas, Roberto Burdiles. El de la sustentabilidad, Samuel Ricardo Vélez González. Y Alberto de las nuevas tecnologías. Las reglas del juego son las siguientes: cada uno va a hablar 5 minutos y después van a asistir las preguntas que tengan para hacerle respecto de las conclusiones. ¿Comenzamos, Samuel? Bueno, voy a tratar de resumir las conclusiones del grupo donde trabajamos Roger Liverlú, Richard Fouquet, Peter Gambrilevic, Roberto Carlo Amaya, Alfonso Arellano, Carlos Valladares, Sebastián Onur, perdón por la pronunciación, Claudio Conena y Samuel Ricardo Vélez. Y 2 invitados más de Chile que no tenemos sus nombres. El tema es la formación y la arquitectura sustentable. El cuestionamiento plantea que hay unas nuevas tecnologías que enriquecen la sustentabilidad en la arquitectura. La metodología por proyectos integrales puede aportar a la enseñanza de la sustentabilidad en nuestras facultades, pero eso modificaría la estructura curricular vigente por áreas de conocimiento o por otras metodologías revolucionarias, como las llamó Hernán en la reunión de esta mañana. Si se hace un eje transversal en toda la carrera que trabaje el tema de la sustentabilidad aplicado al proyecto, es posible que nuestros egresados tengan una mayor conciencia y compromiso con lo ambiental, pero esto implica también un cambio de mentalidad en los profesores para que se haga de manera coordinada desde las distintas asignaturas y enfoques. Es necesario también una buena combinación de la investigación y el resto de la currícula para garantizar la concordancia de la sustentabilidad de manera coherente dentro del proyecto educativo. También la sustentabilidad entendida como una moda en el momento. Hay que tener cuidado con esa reflexión y mirarla desde diferentes tópicos. Una sustentabilidad social, una sustentabilidad técnica, una sustentabilidad funcional, una sustentabilidad estética y una sustentabilidad cultural. ¿Cómo sensibilizar a los estudiantes en estos temas? Y proponemos una serie de posibilidades. Los estudiantes deben tener las competencias que se adquieren en el taller y la práctica conjuntamente aplicadas a la sustentabilidad. Tener en cuenta el contexto, pues en cada país las condiciones son diferentes. Garantizar en los estudiantes la motivación hacia el tema de lo sustentable. Aplicar casos de estudio para tener conocimientos en el tema de la sustentabilidad, no olvidar la investigación y por supuesto el tema de la conciencia ética frente al ejercicio de la profesión en un ambiente sustentable. Necesitamos involucrar nuevos temas que motiven a los estudiantes a una práctica social aplicada, para que los sensibilicemos frente a estas temáticas que son tan necesarias a nivel social y arquitectónico, un poco como lo que se hablaba del participacionismo. Generar conciencia sobre la investigación de materiales que tengan en cuenta la fabricación, los procesos de fabricación, de instalación y su mantenimiento posterior, que no agoten las fuentes de recursos naturales, que no sean contaminantes y que sus desechos no se conviertan en basuras, sino en insumos para procesos de reciclaje. También se habló que dentro de las universidades deberíamos involucrar un proceso de evaluación heterogénea, que no solo sea hecha la evaluación de los proyectos de arquitectura por arquitectos, sino también por otros profesionales que tengan que ver con el tema y que involucren un criterio funcional en los proyectos, un criterio arquitectónico, un criterio de durabilidad y criterios de sustentabilidad. Porque por consiguiente, y como conclusión, el problema es de la educación.
porque hay una cultura económica que está por encima de nosotros y maneja la temática ya en términos globales. Se planteaba como otra alternativa, como otra estrategia, que estudiantes y profesores de diferentes disciplinas, en un trabajo interdisciplinario y transdisciplinario, formularan proyectos que beneficien a pequeñas comunidades y eso tenga repercusiones estatales y de una vez académicas de manera simultánea. Finalmente, ¿cómo poner lo académico y lo práctico frente al tema de la sustentabilidad en el mismo campo? Y se hablaba de retomar el área del urbanismo como un campo de aprendizaje y de acción frente a este tema también. Estas son las conclusiones. Muchas gracias. Turn. I think it's a hard turn. Puede hacerlo en español si querés. Sí, mejor. Es igual porque como no hay conclusiones va a dar igual que las haga en español o en inglés. No, la verdad es que es muy difícil, yo creo que es muy difícil llegar a unas conclusiones muy concretas en el campo de las nuevas tecnologías. Yo sigo considerando que hay opiniones enfrentadas, opiniones muy diferentes, aunque no sean extremos o totalmente opuestos, sí que son opiniones muy diferentes y difícilmente conciliables. Lo que sí que parece que hay es una clara aceptación de las nuevas tecnologías como algo que debemos implementar en todas las escalas y como algo que es positivo, ¿no?, en general. Siempre y cuando se mantengan una serie de condiciones, ¿no? En el grupo se han estado debatiendo algunas condiciones que parece que son necesarias mantener o sumar a esta implementación de nuevas tecnologías. La más importante yo creo que es el pensamiento crítico, ¿no?, la reflexión crítica. Es absurdo, o sería absurdo implementar nuevas tecnologías en ausencia de este pensamiento crítico o antes que el pensamiento crítico. Habría que ser críticos y pensar, razonar, saber qué es para lo que queremos utilizar esas tecnologías y después aplicarlas. Habría también una fuerte tendencia a pensar que no romper con el pasado histórico, con el pasado totalmente, es también una condición necesaria para la aplicación de estas tecnologías, o sea, utilizarlas de forma inteligente, incorporando la sabiduría acumulada. Y seguramente una otra condición es que la tecnología se aplica de forma diferente a las diferentes escalas en las que intervenimos. Se aplica de forma diferente para enseñar en la docencia que en el diseño o que en la investigación, ¿no?, que serían los tres campos en los que seguramente se deberían implementar. Yo creo que el gran debate es si el uso de nuevas tecnologías implica prohibir el uso de otras tecnologías menos nuevas, o más bien todas deberían convivir y utilizarse de forma inteligente en función sobre todo de la propia personalidad de quienes las utilizan, ¿no?, ya que seguramente habrá personas que necesitarán de unas tecnologías y otras personas que necesitarán de otras para expresar las cosas que están pensando, ¿no? En el fondo proyectar o el diseño tiene mucho que ver con la forma de ser de las personas. Yo tengo la sensación de que la vía de prohibir, ¿no?, si se prohíbe el lápiz o si se prohíben las herramientas menos nuevas, nos estamos alineando demasiado con la productividad, con la línea de la productividad comercial y con la línea industrial. Trataríamos de fomentar entonces trabajar más deprisa y trabajar a lo mejor de forma colaborativa con las industrias y esto no sé si es exactamente lo que queremos, ¿no? Yo soy más bien partidario, esto no sé si es una conclusión del grupo o no, de que lo que haya es más bien una convivencia tolerante y una libertad de quien está formando parte de ese aprendizaje colaborativo, ¿no?, entre profesores y estudiantes, por utilizar las herramientas más adecuadas en cada momento para las necesidades que se prevén. De esta manera las tecnologías estarían sumándose mucho más que excluyéndose unas a otras. Parecería que en cualquiera de los casos el introducir nuevas tecnologías implicaría también introducir algunas competencias relacionadas con esas nuevas tecnologías. Algunas de estas competencias podrían ser relacionadas con
con la programación, con el scripting o con el programming, y con el entendimiento de la utilización de esas tecnologías. Yo creo que es más interesante también aprender a programar, aprender a construir nuestras propias herramientas en función de las necesidades que tenemos. Esto tiene que ver mucho con ese paso previo del critical thinking, que utilizar las que nos impone el mercado, ¿no? A lo mejor de la manera que se espera de nosotros. Yo creo que la duda que quedaría al final es si, porque está claro que la implementación de nuevas tecnologías, el diseño virtual, ¿no? El diseño a través de nuevas tecnologías, o sea, la implementación de nuevas tecnologías en la parte de diseño dentro de esta triada de enseñar, diseñar e investigar, aplicar las nuevas tecnologías en la parte de diseño, seguramente implica una especulación formal. Seguramente las nuevas tecnologías permiten una especulación formal que las tecnologías ultra nuevas no permiten. Y esta especulación formal, no sé hasta qué punto estaría dejando fuera algunas cosas esenciales de la arquitectura, ¿no? O sea, yo creo que es la gran duda. Si experimentando formalmente o exclusivamente de forma exclusivamente formal, no nos estamos olvidando de cuestiones experienciales y sensoriales de la arquitectura, que yo creo que son también inherentes al corpus de lo que es la arquitectura, lo que significa la arquitectura, lo que significa habitar un espacio. Yo esta creo que es la gran duda que no ha quedado resuelta en las conclusiones, ¿no? Estaría bien que pudiéramos continuar debatiendo. Bueno, voy a intentar en estos 5 minutos resumir lo que nos alcanzamos a hacer en 2, digamos, hacer un proceso inverso, digamos, de lo que nos sucedió a nosotros. Se tocaron fundamentalmente algunos aspectos que son importantes de considerar. En atención a que pareciera que esta mesa es más compleja porque toca el tema de la educación, toca el tema de la transferencia de créditos, toca la homologación de mallas curriculares, por lo tanto son temas que en una de las primeras conclusiones que llegamos fue a que se observa la existencia de dos realidades totalmente distintas, como una es la realidad europea y otra la realidad latina. Mientras probablemente en la realidad europea se empiezan ya a reconocer ciertos aspectos positivos y también algunos negativos de todos estos procesos de movilidad estudiantil, es necesario generar algunos aspectos que regulen esta movilidad. Es decir, se han dado ciertos fenómenos en los cuales los estudiantes se movilizan por escuelas de distintos países buscando una manera de generar un proceso de obtención de título, en algunos casos con mayores facilidad, o se hablaba de un concepto de turismo arquitectónico. Por otro lado, en América Latina es una realidad que en alguna manera la pobreza de América Latina es una realidad que necesariamente debe ser considerada al momento de buscar estos procesos de homologación de planes y de transferencia de crédito. También, en ese sentido, se dice que esta ingeniería curricular debería intentar tener ciertos patrones comunes que permitan reconocer programas y carreras para entonces allí poder configurar esta red que permita generar la transferencia entre universidades y universidades de distintos países. Por otro lado, también se habló de que esta transferencia debería ser la homologación en horas y no necesariamente en la duración de años. Otro punto importante que fue abordado fue la
la importancia de reforzar la formación docente, y esta en atención a que la implementación de un nuevo plan se está ejecutando o se están llevando a cabo con profesores formados en el sistema tradicional de educación. Luego, el desafío pareciera ser que también está en la transformación de los profesores. Para esto se coincidió en la necesidad de incorporar a los jóvenes en este nuevo proceso de reforma, no solo en la discusión, sino que también en la implementación. Es decir, para esto es importante focalizarse entonces en los alumnos, que quienes son los que van a recibir este proceso de cambio. Otro aspecto importante también fue que es importante la articulación con los posgrados, porque por un lado van a apoyar los programas de movilidad y por otro lado también se veía la necesidad en esta intención de acortar carreras, que esto pudiera quedar una formación que pudiera garantizar la formación mínima de un profesional, de manera que salga al medio laboral con una formación mínima exigible. Creo que esas son las conclusiones más o menos que puedo gozar de lo que se habló en esa mesa. Para cerrar podemos abrir el debate. No sé si hacemos una lista. Yo quería hacer un par de reflexiones antes de... ¿Sí? ¿Puedo? De las tres cosas, la currícula, el tema de las escuelas, que me parece que es un tema que tiene que ver con la currícula, las nuevas tecnologías como asunto de la educación, y la sustentabilidad como un tema de decisión política más que nada. Me parece que el tema de la currícula, más que un acomodamiento o reacomodamiento de los sistemas, las materias, tiene que haber un cambio radical. Creo que todos, de algún modo, hemos sido educados con un pensamiento modernista. La esencia de la modernidad no es volver a hacer lo que hacía Mies van der Rohe de manera minimalista, sino el espíritu de la modernidad, el cual significa tomar el tipo y ver la historia de manera creativa, hacer unas bases de 2 o 3 años para los alumnos, los principiantes, y después las especializaciones. Hago una síntesis de 3 o 4 pensamientos que tengo, porque me parece que sin conocer aspectos administrativos de la educación, puedo hablar de manera empírica. Veo que, por ejemplo, del 100% de los estudiantes de arquitectura, el 20% puede ser verdaderamente diseñador, y de ese 20%, un 4 o 5% como mucho puede ser buen diseñador. Con lo cual, me parece que forzar un tipo a que haga 6 años de arquitectura y obligarlo torturadamente a que aprenda a diseñar cuando dentro del marco de la arquitectura eso no lo atrae, y me parece que es más fácil para un tipo que a los 18 años tiene que elegir entre varias profesiones, después de 3 años de facultad, elegir una especialización. Me parece que el tipo ya está más maduro y ya tiene la posibilidad de elegir una especialización. Me parece que la idea básica es hacer un cambio radical en el pensamiento de la educación del arquitecto. Todos sabemos acá que ser arquitecto lleva mucho tiempo, que arquitecto no es nadie ni a los 3, ni a los 5, ni a los 6, y a veces, muchas veces, ni a los 10 años. Respecto de las nuevas tecnologías, que es el segundo tema que se conversó, que es el tema en la dicotomía que alguien planteó, que no creo yo en dicotomía, no me parece que alguien que
esté a favor del lápiz y otro a favor de la computadora. Me parece que es lo que menos nos tiene que importar, porque ese es el medio, lo que nos tiene que importar es el fin. Y lo que nosotros tenemos que ayudar como profesor, como docente, como arquitecto, es al estudiante a que aprenda a pensar en términos creativos, que tenga un pensamiento crítico como base de un pensamiento creativo. Quiero decir con esto que nosotros no solo vamos a formar profesionales, sino que esos estudiantes que hoy son estudiantes, mañana pueden ser profesores. Entonces tienen que saber cómo enseñar y enseñar la esencia. Y me parece que uno no tiene ni que caminar detrás de los estudiantes, porque ellos conocen mejor la tecnología que nosotros, en la mayoría de los casos, ni creer que nosotros vamos adelante y los guiamos, sino que tenemos que caminar con ellos. En el diálogo, me parece que ellos pueden, con la facilidad que tienen en estos tiempos, que es la realidad, porque si ellos manejan el lápiz porque nosotros lo obligamos, y la computadora, mientras nosotros discutimos estos temas acá, los estudiantes están manejando la computadora, ¿no? Entonces no lo podemos evitar eso. Como no lo podemos evitar, tenemos que entrar en el diálogo con ellos y tratar de enseñarles la esencia de la arquitectura, la espacialidad que dijo alguien hoy. Después el tema de la morfología, que es los ensayos que ellos hacen con la computadora, es otro tema que se puede ir corrigiendo con el tiempo. Al dialogar sobre la esencia del asunto. El tercer tema, que es el de la sustentabilidad, supongamos que nos ponemos de acuerdo todos, no solo nosotros acá, sino que todos los profesores de todas las facultades del planeta, que se pueda enseñar seriamente la sustentabilidad. Creo que eso no alcanza. Creo que lo que tendríamos que estudiar respecto de la sustentabilidad es ver cómo podemos convencer a los políticos que la sustentabilidad es un proyecto serio y válido para el mejoramiento climatológico del planeta. Porque si nosotros descubrimos que enseñando sustentabilidad, enseñando arquitectura bioclimática, podemos resolver puntualmente algunos edificios, está bien, pero es muy puntual. No podemos enseñar todas las facultades de arquitectura en eso, pero eso no alcanza. Creo que hay que estudiar cómo convencer a los políticos, por eso digo que es una decisión política de cómo este asunto de la sustentabilidad es un asunto serio para el planeta. Bueno, ahora si alguien quiere hacer alguna pregunta, sí. El micrófono para Carlos Valladares, por favor. Gracias. Yo creo que son importantes los avances que hemos logrado hasta el momento, pero lo que nos debe preocupar más es cómo ir profundizando y aprovechar al máximo las 3 siguientes sesiones que vamos a tener. Y pienso que sí, ya pues nosotros deberíamos de retomar un poco esa experiencia, ese mundo europeo que a la vez nos está facilitando para que nosotros nos reunamos acá y tengamos este intercambio, lo cual le agradecemos mucho, y que significa un gran esfuerzo, no solo desde el punto de vista financiero para los europeos, sino que del tiempo de cada uno de nosotros. Y pienso que si ya avanzamos en tener ya por lo menos las competencias generales ya específicas en la formación de los arquitectos a nivel latinoamericano, el siguiente esfuerzo debe seguir siendo en cómo buscar que nuestros programas de estudio sean compatibles y comparables para que tengamos una libre movilidad estudiantil y docente en el futuro, como que es lo que está logrando la Unión Europea, y que nuestros estudiantes puedan empezar estudiando aquí en Chile y terminar sus estudios en Guatemala o en El Salvador sin mayores problemas de equivalencias estudiantiles, porque sabemos que hay un paraguas que nos une. Y eso significaría que deberíamos de hacer un plan de trabajo bien en serio, digamos, en las próximas 3 sesiones, con una comisión que pudiera retomar estas conclusiones y buscar que se estructure bien un plan para que entremos de lleno a discutir estos temas que se miraban en la mesa de la educación. El concepto de crédito, cuál es el crédito mínimo que debemos de tener todos para que hagamos esa compatibilidad en nuestros programas de estudio, las horas que deben de tomarse en cuenta, cómo vamos a medir el uso de los TICs, cómo vamos a medir la aplicación de la sustentabilidad de nuestros planes de estudio, en fin, llegar a ese tipo de esfuerzos para que efectivamente vayamos haciendo esa comparabilidad de nuestros planes de estudio que nos permita salir de movilidad que está demandando pues este proceso de globalización.
creo que por ahí deberíamos de nombrar una comisión que efectivamente retome estas conclusiones y nos haga un planteamiento para que ya hayamos con una agenda bien concreta en la siguiente reunión y que podamos ir aterrizando en aspectos más concretos de todo este proceso que a nosotros nos une. Gracias. Aló, yo soy Andrés Isma, me acabo de incorporar hoy día, así que el comentario solamente tiene que ver con lo que hoy día pude apreciar de mi participación hoy, en esta tarde. Y me quedó una inquietud respecto del tema de la sustentabilidad, y que yo creo que es una de las razones por las cuales de alguna manera hemos ido perdiendo vigencia o hemos ido como desvalorizando como profesión. Y tiene que ver con el tema de que no tomamos el punto de vista de lo económico, la sustentabilidad económica. Yo creo que si nosotros le sacamos el cuerpo a la sustentabilidad económica, al considerar que nuestras soluciones y propuestas arquitectónicas no solamente son del punto de vista del ego del arquitecto que diseña, sino que además tienen un sustento estructural, conceptual, tecnológico y económico, de manera de ser tomados en serio, y no que esto quede en manos del ingeniero que resuelve posteriormente y ve si es válido o no el proyecto que uno está proponiendo. Es un comentario que tiene que ver con este tema. ¿Alguien más? Si no hay más comentarios, podemos ir al coffee break para discutir las iniciativas futuras después del coffee break. Queridos amigos, son las 6:18 y quisiera dejar a Constantino para que discutamos estos últimos momentos formales de nuestro tercer encuentro acerca de qué sigue hacia el futuro. She left me the most difficult decisions, I suppose. Yes, we have, according to the contract, we have to organize, in the framework of this contractual period, 3 more meetings like this one. Taking into account that the general title of this program is somehow related to the question of the competencies and the reforms of the curricula and architecture education, or the teaching specific subject areas through this new concept approach and understanding of architecture education. We have to invent 3 titles, 3 themes, and 3 locations. And I would like to ask you not to leave me alone to make this decision, because it's very hard and very difficult to try to invent interesting things which probably are not interesting for the people who will participate. So I was thinking, and I suggested to Pilar at the end of this meeting to dedicate some time in order to decide first where we will organize the next meetings and which will be the subject, if it's possible to decide it right now. This is the only thing that I could say from the beginning, and I would like to ask if there are any ideas or any suggestions from your part, or any thoughts already made concerning the places and the themes. No tengo una sugerencia evidentemente de lugar, pero sí de tema, y el tema podría ser algo así como sociología del espacio. Creo que sería muy interesante que pensáramos que intentáramos pensar, reflexionar sobre aspectos sociológicos en los que la arquitectura también tiene mucho que decir.
Just a second to give an answer. We have some constraints, and the constraints that we have is to make apparent in the title of the event that we are speaking about education and not about space, sociology and space, society and space, and all those things. So it's very significant. Otherwise, they will ask me why we changed the application. Because for the logic of the bureaucracy of Brussels, when you ask something, you have to realize what you have asked. If you appear that you made other things and you discuss other things, then it's very risky, because otherwise they will ask me the money back of the events that we have to. So we have to be careful in this. Just a second. Hernan, Carlos, and Luis after. Okay. And Samuel. Yo la verdad es que no tengo proposición de sitio y no tengo proposición de tema, pero sí creo que el sitio y el tema tienen que definirse en función más bien de algún principio. Y ahí en los principios yo personalmente no estoy muy de acuerdo en que estas reuniones se transformen en discusiones acerca de los problemas de la arquitectura. Yo creo que nuestro tema es el tema de la enseñanza de la arquitectura y del desarrollo y aplicación de la enseñanza por competencia. Y ese es el foco y algo que no tenemos que perder de perspectiva, porque si quieren que yo les ponga un tema, les podría decir qué va a pasar con la arquitectura en la crisis mundial, pero no creo que sea tema de este tipo de conferencias, ¿ya? O sea, y no creo que debamos buscar temas de ese tipo. Entonces yo creo que hay que buscar un marco dentro del cual nos enfocamos dentro de la elaboración, desarrollo, investigación, lo que ustedes quieran, de la enseñanza por competencia. Y con respecto a eso, entonces podríamos decir aplicaciones, evaluación de las aplicaciones, distintos modelos, contextos en los cuales estas aplicaciones se desarrollan, pero cualquier tipo de tema que esté más enfocado. Yo creo que eso es importante, no perder ese norte. Gracias. Sí, bueno, con las conclusiones del foro anterior, yo había propuesto que efectivamente los temas deben de ir profundizando estas conclusiones en el aspecto de la educación y que fuéramos profundizando en cómo ir tomando aquellos parámetros mínimos comunes que deben tener nuestros planes de estudio para hacerlos compatibles y comparables, y que eso nos vaya permitiendo una libre movilidad estudiantil y docente, como es inclusive lo que está expuesto ya en esta carta de intención a nivel latinoamericano. Y obviamente esto siempre aprovechando la experiencia europea para ello. Entonces mi propuesta concreta era que se nombrara una comisión que estructurara precisamente esos horizontes, ese plan de trabajo, y que eso permitiera estructurar las agendas de las siguientes 3 reuniones a partir de esto. Y con respecto al lugar, yo le había ofrecido dentro de las solicitudes que Constantino nos mandó a cada uno de nosotros, yo había propuesto que uno de los eventos para el año entrante, que es en Latinoamérica, fuera ahora en Centroamérica. Específicamente yo ofrecía que fuera en Antigua Guatemala, que es una ciudad patrimonio de la humanidad, y donde nuestra Universidad de San Carlos tiene un espacio dentro de un convento colonial donde podremos desarrollar esta actividad. Pienso que si ya se hizo en el área andina, ahora en el área austral, pues valdría la pena que ahora nos fuéramos a Centroamérica a desarrollar esta actividad. Entonces dejo la oferta abierta para hacerlo el año entrante en Antigua Guatemala. Gracias. Thank you, Carlos. Pero quiero decir por qué no. Quiero decir por qué no. Lo que quiero decir es por qué no, ya no voy a hablar. Y es que oyendo las limitaciones que pusieron, pues a mí me hubiera gustado discutir la enseñanza de la arquitectura y la realidad social, pero viendo las limitaciones que existen en los temas, pues retiro la moción. Gracias.
it's Samuel first, and after Juvenal, and after Flavio. Gracias, Constantino. También en el mismo orden de ideas de lo que decía Carlos Valladares, yo había propuesto la ciudad de Medellín, en Colombia, en todo el centro del continente, una ciudad que se ha transformado a partir del urbanismo social, que ha sido reconocida recientemente en Barcelona en el concurso de ciudades, y también donde tuvimos la asamblea del BID la semana pasada como un respaldo a ese cambio de imagen frente a lo que teníamos antes de seguridad y de inestabilidad en la ciudad y en el país. Es una ciudad que está llena de ejemplos de arquitectura moderna y del urbanismo como un detonante social, con un sistema de transporte que se utilizó por primera vez en el mundo, que es el metro cable, transporte masivo, y que está conectado al sistema metro, y que realmente es una ciudad bastante interesante, lo digo con un sentido de regionalismo propio. También serían allí bienvenidos todos. Gracias. Bueno, si se trata de hacer tópicos, fijar términos en los cuales pudiéramos discutir y que tengan que ver directamente con la enseñanza, yo propondría 3 temas. Uno sería la enseñanza del espacio arquitectónico en las diferentes facultades. El otro tema podría ser el problema del primer año, y el otro podría ser los problemas del proyecto de grado, o sea, cuál es el nivel de exigencia de las facultades para finalizar o dar por realizado la posibilidad de que un estudiante pueda ejercer. Son 3 temas específicos. Bueno, un poco en esta lluvia de ideas, tal vez también otra alternativa sería, ya que hemos estado hablando de cómo enseñamos las competencias y todo lo demás, podría ser tal vez ver en qué medida estas competencias que estamos viendo en los distintos países realmente son el reflejo de lo que las distintas sociedades necesitan, si realmente estamos dando respuesta a esta demanda. No hay hacer cosas que estemos muy embobados entre nosotros y realmente estemos distanciándonos de lo que se espera de los arquitectos, es decir, sugiere una mirada ahora desde afuera hacia nuestro hacer, relativo a las competencias, por supuesto. Yo quería tocar un poco 3 aspectos que nos estaban inquietando un poco en el grupo, podríamos decir, más íntimo de trabajo que tenemos. Primero, yo diría, sentimos que como que no está muy definido el objetivo final, diría, de este ciclo de encuentros, ¿ya? Estoy hablando de los 4 encuentros. Yo creo que sería interesante fijarnos una meta, un horizonte, qué es lo que vamos a lograr concretar al término de estos 4 encuentros, y eso nos permitiría a nosotros poder diseñar entonces progresivamente cuál es el objetivo específico de cada uno de los encuentros en esta secuencia, ¿ya? A mí no me queda realmente claro qué vamos a alcanzar, digamos, ¿sí?, después de estos 4 encuentros, ¿ya? Me da la sensación como que nos estamos repitiendo un poco las mismas cosas, ¿ya? Y tengo un poco ese temor. Lo otro, pienso también que habría que modificar un poco la estructura de los encuentros. Yo me di cuenta hoy día en la tarde que donde yo tuve posibilidad de participar más íntimamente, con una discusión mucho más podríamos decir, fecunda, ¿ya?, fue justamente en la reunión de la tarde, en grupos más pequeños, donde es posible interactuar con mucha mayor facilidad. Entonces yo pienso que sería interesante a lo mejor tener una primera jornada o una media jornada en que se ponga a lo mejor algunas ponencias interesantes, y el resto tener grupos de trabajo específicos. Yo, por ejemplo, traje una ponencia que no la presenté, que era simplemente la experiencia de un humilde profesor de historia de la arquitectura, de cómo trato yo en mi curso de hacer, de encarnar un poco todo este problema de las competencias, ¿ya?, y transformar, digámoslo así, el alumno como un ser pasivo en un ser activo. Entonces, tener posibilidad de poder discutir temas, ¿ya?, en grupos más pequeños. Yo creo que sería interesante revisar un poco la estructura de cómo se desarrolla justamente estos encuentros. Y lo otro, que coincide un poco con lo que tú decías, es con respecto a crear un concepto como directorio. Yo sé el esfuerzo que hace Constantino en organizar esto. Incluso me han dicho que prácticamente eres un zombie, o sea que tú prácticamente no duermes, ¿ah? Porque yo creo que la carga que tienes sobre tus hombros es muy alta.
Entonces yo creo que sería interesante que te apoyaras en un directorio de gente de Europa y de América Latina y que pudieras trabajar en conjunto, distribuir un poco la carga de lo que significa la organización de estos encuentros. ¿Ya? Esas son como 3 propuestas. Bueno, y como lugar para el próximo encuentro yo propondría Constantinopla. Thank you, Flavio. Gracias. A ver, yo referente al lugar no tengo, los que se están proponiendo me parecen espectaculares. Tuve la suerte de estar en Antigua Guatemala hace un par de años atrás con nuestro amigo común Carlos y lo encuentro mágico. Y si fuera en Medellín, Colombia, da igual. Pero sí tengo un tema que me gustaría ver si lo podemos poner sobre el tapete. De la revisión que nosotros hemos hecho en nuestra escuela y de las conversaciones con nuestros estudiantes, y fundamentalmente aprovechándome que estamos saliendo de nuestra segunda reacreditación nacional e internacional, lo que nos han dicho nuestros estudiantes fundamentalmente es que en el taller de proyectos la situación es difícil, angustiosa para ellos. Es decir, aparentemente no sabemos cómo enseñar el proyecto de arquitectura y lo jugamos a incentivar a nuestros alumnos con diferentes, ¿cómo decirlo?, marionetas, maromas, llamados, etc. Ahí hay algo que ha motivado a nuestra escuela hoy día a meterse en una suerte de magíster en el tema de la enseñanza del proyecto, un poco emulando lo que ya se está haciendo en este país, en el Biobío y en otras escuelas. Pero nuestros estudiantes nos han dicho una cosa que a mí sí en la escuela me ha dolido: nos cobran más de lo que nos enseñan. Aparentemente el taller en nuestra escuela tiene una suerte de exigencia fuerte en nuestros estudiantes. Como el perfil del estudiante no tiene nada que ver con lo que éramos nosotros, porque las universidades han cambiado radicalmente en los últimos 20 o 30 años, los alumnos no son motivados, no llegan a todas las entregas, se nos pierden, y hay algo que yo he descubierto conversando con ellos, que es un tema que se llama motivación. Y esa motivación, que significa que un profesor pueda inculcarle a su alumno la pasión, lo que vimos hoy en la mañana, ¿no es cierto?, la pasión, el darse cuenta, el insight que se dijo en la mañana. Y en el fondo, el enamoramiento que hay sobre el fulgor de la arquitectura, en tratar de producir lo mejor de sí, hay un tema que nos corresponde en la enseñanza. Y que, por lo menos en los libros que uno puede leer, está casi radicado en la enseñanza del proyecto. Y junto a eso viene la evaluación, que es uno de los temas que nos toca a todos, ¿no es cierto? Alumnos nuestros dicen, si yo hubiera entrado con B, hubiera salido bien, en cambio tuve la mala suerte de quedar con usted y usted me reprobó. Ese tema de la equidad, ese tema de que las escuelas puedan discutir esto, que tiene mucho que ver con las competencias, para en un momento dado, en la evaluación, saber qué es lo que vamos a cobrar en los exámenes, me parece que podría ser un tema a considerarse a partir de la enseñanza del proyecto en los talleres de arquitectura. Me atrevo a proponerlo. Just a second, please. Mr. Cooper and after. Sí, yo he repetido algunas veces que me preocupa un poco la vaguedad de lo que se viene discutiendo en esas reuniones. Es decir, que por un lado se ha particularizado los problemas que a discutir a un nivel que los aleja por completo de ciertos principios fundamentales. Por otro lado, divagamos en generalidades que también se distancian mucho de las cosas concretas. Yo propuse esta mañana, como algo que habíamos hecho en la escuela, el tema del proyecto, y plantearía por eso como un tema que creo que podría vincular, porque además creo que lo que anima a estas reuniones de ENSA es buscar una manera más o menos genérica, pero también elaborada de acercarnos a estos problemas, ¿no? Sería algo así como una pedagogía del proyecto arquitectónico en un futuro previsible. Es decir, yo creo que hay que hacer aterrizar nuestras inquietudes en algo que realmente nos vincule a todos como tarea educativa. Y una cosa que se me ocurre es que en el proyecto creo que aterrizamos todos, de alguna manera aterrizan todos los temas. Y además creo que nuestro compromiso es para con el futuro. No podemos pasar revista todo el tiempo a lo que hemos venido haciendo. Lo que esperan de nosotros es ver qué cosas vamos a hacer, de aquí en adelante, ¿no? Entonces yo sugiero por eso un tema alrededor de eso
Y el lugar creo que, no sé, dependería de dónde puede mejor desempeñarse ese tema, ¿no? No propongo el Perú, porque ya ha ocurrido esto, ya han tenido la reunión en el Perú hace poco, o sea que me sometería a cualquier otra solución. Como una de las preocupaciones que se plantearon en el inicio de la primera sesión fue el panorama laboral que presentó una de las escuelas chilenas, yo voy a proponer un tema que tal vez pudiera darle un poco de continuidad a lo que hemos estado discutiendo, y es si el perfil del egreso, así como las competencias que nosotros estamos introduciendo en los nuevos programas de estudio de nosotros, responden a una realidad social y a un mercado laboral, para entrar en ese proceso de discusión con esa parte, porque lo que decía Miguel, de la Universidad Central, me parece que era esta mañana, es que los arquitectos vamos camino a desempeñar el doble empleo y el triple empleo por la condición de pago que tenemos. Entonces, ver cómo nosotros estamos ajustando el perfil del arquitecto y las competencias a esas realidades laborales y a esas realidades sociales que existen en cada uno de los pueblos nuestros. Bueno, yo voy a opinar más bien como invitado, porque no soy parte del grupo de EMSA Latinoamérica, pero sí he asistido a las sesiones de ayer y hoy día. Primero quiero decir que me encanta la idea de que las próximas reuniones se hagan en Medellín y en Guatemala, porque yo no me las voy a perder ni por nada del mundo. Pero respecto a los temas, quería decirte que un tema que conversamos también en el grupo pequeño, como decía Flavio, importante es el fortalecimiento de la profesión docente en arquitectura. Creo que es parte, digamos, del entorno social nuestro en Latinoamérica. En Latinoamérica creo que no existe el mismo estatus del docente de arquitectura que tiene Europa, y creo que es un tema que vale la pena reflexionar y sobre el cual preguntarse tal vez si existe investigación, si existe capacitación en torno a la profesión docente en arquitectura. Si nuestro trabajo que hacemos vale la pena que sea considerado como investigación y que sea realmente un aporte al conocimiento, o es un trabajo que no merece la pena ser comunicado y ser valorizado como un conocimiento, al igual que el conocimiento que puedan tener otras disciplinas. Yo he estado hasta hace muy poco tiempo como director de un instituto de investigaciones, y uno de los temas que me ha sido más difícil ha sido el de relacionar la investigación con los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, el tema sería cómo relacionar la investigación con los procesos de enseñanza-aprendizaje. Yes, actually, last points made. I had also in mind related research and interdisciplinarity, some theme that would be, because that's something that we have been coming to very many times during these sessions, and how that can be made an interesting theme is important now. I think that's my point of view. As of Metro Place, I don't know, Istanbul or Sí, yo, cortito lo mío, retomando un poco la idea acá. Primero, como un invitado agradecido, muchas gracias Pilar por la invitación, y como un observador fervoroso de este encuentro. Yo quisiera un poco transformar lo que hablaba Rodrigo en torno, y lo que hablaba el colega Cadraz, en una propuesta concreta como tema, teniendo en cuenta de que no hay alumno competente sin profesor competente. Yo creo que un tema concreto podría ser efectivamente las competencias del profesor, digamos. Bueno, yo había oído, estaba oyendo al profesor de Chile, de Concepción, ¿no? Y también otros compañeros han hablado de la pedagogía del proyecto, y me parece que el modelo pedagógico
que están aplicando en nuestras facultades o en nuestras escuelas a partir de los trabajos que se han hecho bien en tuning o en los anteriores encuentros de talleres de esta alianza, debe ser objeto de análisis, es decir, cómo cada cual aplica a través de su modelo pedagógico las competencias y también ya basado en lo que se ha discutido desde ayer, que es la enseñanza, aprendizaje, la evaluación, o sea, todo el sistema que constituye la enseñanza, aprendizaje, o sea, la formación de los educandos, de los graduados. Me parece que ese es un tema que lo abarca todo y que responde un poco a cómo cada cual ha aplicado esas experiencias en sus lugares, que me parece muy importante para compararnos. Aquí no se ha hablado en todo este tiempo y sé que es parte de lo que se plantea por la Comunidad Económica Europea, que es la reducción de la presencialidad del profesor. Y hoy se hablaba en la comisión nuestra de no hablar de años sino de horas, y eso es muy relativo, eso hay que discutirlo. Porque recién un colega de España fue a Cuba y estaba planteando que creo que eran alrededor de 15 horas semanales, nosotros hemos reducido de 40 en este momento a 26 en los 3 primeros años, a 20 horas semanales en los cuarto y quinto. De eso no he oído hablar, pero sé que también, igual que la competencia, igual que lo de Bolonia de 3 y 2 años, es algo que se está aplicando y que él decía que en el 2010 toda Europa tenía que tener aplicado. O sea, a mí me parece que los modelos pedagógicos que cada cual ha estado siguiendo es algo muy importante a tener en cuenta. Y sería, que si no es del próximo encuentro, es del otro, ¿no? Sí, bueno, yo coincido plenamente con algunos conceptos que planteó Flavio en relación, por un lado, a que tratemos de ordenar un poco a dónde vamos a llegar con los 4 encuentros, y creo que es fundamental no apartarnos del concepto de que estamos verificando realmente la pertinencia de organizar, digo la pertinencia por todos los debates que se han planteado de basar las carreras en competencias. Es un cambio de paradigma para el docente, para el estudiante, y un perfil profesional diferente. Entonces, también retomando un poco algunas cuestiones que se señalaron acá en relación a no salirnos del concepto de competencia y del rol del docente en todo esto. ¿Qué pasa si en el próximo encuentro se trabaja sobre la enseñanza, aprendizaje y evaluación por competencias, entre comillas, ver cómo resulta, pero a partir de qué pasa con un primer año, qué pasa con un ciclo intermedio y qué pasa con un ciclo superior, que es el ciclo que se transforma a lo mejor en el trabajo de graduación? O sea, que concretamente abordemos la problemática de la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, pero considerando con todos los recursos humanos que tenemos acá presentes, que están representando a su vez la transversalidad que nosotros necesitamos. Estamos hablando de que en el taller por allí los alumnos se encuentran con una visión fragmentada, o sea, ¿cómo hacemos para enseñar que se aprenda y evaluar por competencias en los 3 ciclos? Y a partir de la experiencia que, por ejemplo, pudo haber planteado hoy Flavio, que está en una cátedra de historia, yo que estoy en una cátedra de trabajo final de carrera, otro docente que está en una cátedra de estructuras, o sea, las competencias las vamos evaluando integralmente. O sea, el tema de la transversalidad es, bueno, es una inquietud, un poco uniendo algunas cuestiones. Yeah. Peter, from Slovenia. In Crete, when we have our meetings, it seems to me that we are all the time turning in the hermetic circle of academics and academics questions. But maybe answer is somewhere in cooperation with the praxis, with the chambers and the state authorities for the labor and so on. We should define our position in profession, in the world of labor. And therefore I think it should be a good thematic to open discussion on our meeting between the schools, chambers of architecture, and
authorities, state authorities, and to define especially our position of the schools now when we are under the process of Bologna, when we must reduce our program to 4-5 years, and we are in this way we are losing some topics and curricula, and it's important that the profession now is the place for professional education. In my case, on my school, we feel a lack of so-called Master of Science or specialization after Master of Profession, because they told us that this is now a matter of and question of profession, of the chambers. They should organize some kind of trainings for, let's say, maintain their knowledge, specialization and so on. It seems to me it's a very pity that we lost that kind of professional influence to our architects. And therefore I think this is maybe an important question, because we should involve other partners in the circle of our profession. And we should find common answers, maybe. Otherwise, we are just turning, I said, in one hermetic circle. Thank you. Other ideas and comments or suggestions? So I hear everything you proposed, and I try to filter through the constraints that we have. And I will start from the remark of Flavio, that we have to define where we are going. Yes, indeed, we have to define where we are going, and I would like to tell you what was the idea about the destination of this event when I prepared the application. As I already mentioned in the beginning, there are many levels in which someone has to organize things when applies for a project like that. The first level must appear attractive for the European Union policies. What they want to export their system. So the application must appear that it is exporting the system of education in Europe. This is the one level. I don't care at all in this level, and I was rather selfish in this process, because I felt that through the collaborations that I had before, I consider that it is a very interesting place and audience to discuss and to exchange the teachers in Latin America. And through the tuning meetings, I felt that I have friends in this area, even if they don't want to speak to me, but I think that it is linguistic. But I felt that with these friends that will be possible to exchange, and that was the motivation. So all the things that are happening this year, next years, and what happened the previous year was based in this combination, to appear something as it is an exportation of experience, and at the same time to be an original feeling that people can communicate and discuss and to exchange between them. And I still consider that the second is very significant, at least for me, and I think that we have to protect it, to cultivate, since it's already a good climate that we have installed since last year in these meetings. Now, concerning, I made this introduction because I want you to take into account something which is very significant. It's very easy to make proposals about different things, etc., etc. But there are some constraints. And some of these constraints are moral constraints, and some others are real constraints. For example,
we have created a human relationship level. And we know each other, and it's very nice to see again each other, and it's a kind of reunion, which is very significant. I don't think that it is against the academic quality. On the contrary, it is something which can support all these things that we are trying to do. But if the same people will meet again and again and again, then we have to invent themes that these people can discuss and develop. But if we open the discussion in different levels, the same people cannot contribute in the same way. I cannot contribute in a discussion about architectural design, ecology, technologies, competencies, I don't know what else. I think that it makes the level of our discussions rather limited. So, or we have to find themes and issues that we, between us, can continue to discuss in an adequate academic level, which will offer interesting insights, or we have to change this philosophy and to say, okay, each school will send another person more specialized in the theme that we are discussing. So this is a very significant dilemma. And I think that some of the proposals that I hear impose us different audience, at least from the one that we have already here. So we have to take into account this one. The second thing is that the program can finance the mobility up to a point. I mean, we estimated the budget on the basis of something like 17, 18, let's say 20 persons from each continent to move to the other. And in this case, we cannot spend money in order to invite people who are out of our consortium. That's to say that the EU does not pay for travel expenses from people from other institutions. Only exceptionally, like was the case of Lourdes, and I think that you do not disagree about my authoritarian decision to invite her, but we cannot do it every time. It means that we have to think about issues and proposals which could remain between our institutions. The proposal that Peter makes about the professional bodies is very good under the condition that the professional bodies will be able to pay. Yes. 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 But you know very well that it's very difficult to find professional institutions who are ready to pay. As you know as well, that you will find very difficult schools of architecture that are ready to pay such a kind of expenses. So these are constraints that we have to take into account when we will define the contents. It's not easy. It's not easy, believe me, because I experienced that the previous year and the second meeting and this one. So I think that this brainstorming is significant. I hope that Pilar took the notes, and more or less these kind of points are recorded. We have the video recording as well, so we can reproduce that. And I think that the synthesis must be done during the next period of time in order to arrive at something that will be acceptable and interesting. Give us an idea about the period of the next meeting. Yes, yes, you are right. This is again another constraint. I don't want to, from the one viewpoint, I would like to give you the information because you must know the constraints, but I try to make it as fast as possible. The project, the administration of the project gives us the first 40% in the first year. The second 40% arrives when you submit in the European Union the report of the first year, where you have to prove what you have done, if you did it well, and if you spent at least the 70% of the first
of the first payment. The first report must be submitted by the end of September. So if we will not organize the second event till the end of September, then we will not be able to present that we spent the 70% of the first. So it means that we will not receive the money for the second period, and when we would like to organize the second event after September, we will not have the money to pay for the tickets. So it means that we have to make the second event before the end of September. And this is the reason that I was urged to organize this event as fast as possible, end of March. The idea in the beginning was February, but it was not possible, so that we will have enough time to prepare ourselves, to think about, to take the information from the recording of video, to reflect about the discussion, to make a preparation for that. Now we have this period of time, and I can see that the latest that we can have the second meeting will be September, mid-September or end of September. Even for our administration is something very difficult, because as you can imagine, in case that we will organize the second event by 20th of September, you have to send the boarding passes before the end of September. And I'm not sure that you will do it, because you are not very good students on that. All the time I receive months after the boarding passes, something very simple, just to receive an original boarding pass in an envelope. And we are waiting in front of our box, post office, but if there is a letter coming. So it's, yeah. Is it possible to combine two meetings in Crete? Because there were deans from other schools too. Maybe one day should be common meeting. Maybe. With which? On Crete. Yes, we did last year, but Yes. This is a possibility, of course. But most of the people who traveled to Crete were not very happy for the way, for the travel, the length of the travel, and also from our part it was very difficult, because most of the tickets were much more than 2,000 euros, and the project is budgeted on the basis of 1,300 per travel. And fortunately, there were many cancellations, and so we can pay a little bit more than was previewed in the beginning. So these are the constraints, Lina. I hope that you understand how many parameters exist in this parametric project, and yes. So we have to make 4 using parameters. I feel that we are not ready to make a decision right now, or if we are, for example, I feel also that Guatemala and Medellin appears. The reason of the question was some schools have vacations, so I would like to know if everybody is able to come 3 days. Which school has September vacation? No, they have exams. No, they don't have vacation. And the Greek, who cares about the Greeks? The other thing is that what will happen with the other? We have another one. I mean, if there are two events in Latin America, then it will remain only one for Europe. This is not a problem, of course. But are you agree? Maybe the Latin Americans would like to travel more towards Europe than to travel inside Latin America. So this is another issue. Central America is. Central America is Guatemala. Here he is. I was looking because he was here. So Ireland. I think that we cannot make a decision right now. We have too much to elaborate a little bit these ideas and proposals, and to trust myself and Pilar about the vibes of the audience and the possibility. But I would like to ask you if
the next meeting will happen in September, then if that will be in Europe or in Latin America. In Ireland or in England. Podríamos hablar Somewhere in between. de algunas fechas reales. Hay un jueves 2 de septiembre, o sea, miércoles 1, jueves 2 y 3 de septiembre. Not at the beginning of September because we have the meeting of heads, which is in the beginning. La semana siguiente es el 8, 9 y 10 de septiembre. Se van a demorar en entregar los tickets. 15, 16, 17 de septiembre. ¿A cuántas personas le acomoda la semana que empieza con esa semana del miércoles 15 de septiembre? ¿Sí? Maybe June. End of June. End of June. End of June for us is a little bit better because. But maybe meeting should be in Paris. It's ¿July o June? June. ¿No es muy pronto? Is. But it's summer. ¿Fines de agosto? No, because this vacation for all in Europe, you will not find any European. July and August are the 2 months that the universities are closed in Europe and all the staff is leaving for vacation. So. Constantine. For the reasons that I explained to you, because we have prepared all the documentation. Because I have to prepare all the documentation to make the final report before the end of September. Constantine. Yes. Let's do it practical. Let's say if it is in Europe. Wait, because they have to translate. Let's to be practical. If the meeting should be in Europe, for instance, maybe somewhere near to Paris or in Paris. So it's the same way for you, 5 hours from Crete to Paris, like from the, let's say, people from Argentina, about 6 hours. You know what I mean? To reduce the costs and time of traveling. Maybe. If we are in lack of time. Because you have to organize. I know. You know, in Crete and then, you know. Tell me about it. Spain, Portugal would be also destinations that could be interesting and. Yeah. Portugal. There are already proposals for Portugal. The Portuguese is silent today, but this is another story. But I have already looked for this possibility, and Portugal, Lisbon could be a place which could host us, which is rather easy destination from the Latin Americans. And so I feel that there is a compromise that the Lisbon could be a case in the mid of September. Yes. So that we have at least 1 week. Yeah. You will send me the boarding passes, I hope. Otherwise, look, it's very simple. You will not receive your money back, and you will not receive the possibility to have another meeting. Okay then. So let's Pilar will we will collaborate with Pilar to read the different proposals and to try to think a little bit about the theme
And for the beginning, we say that the next meeting will happen in the mid of September in Lisbon, so I have to contact the local universities in order to arrange how and when and how and where. Okay, so thank you very much for your presence, your support in this effort. I'm very happy that I see a carta desintenciones, but I don't read Spanish, so I cannot understand what about this. So, and we will see each other in the dinner. I would like to express for another time my sincere thanks to Pilar and to Gabriela and to Walter for the support, the help, and the very good organization of this event. We